Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la última jornada del Congreso Internacional de Protocolo Contemporáneo de la Universidad de Educación a Distancia. A continuación, damos comienzo a la primera sesión de hoy con el nombre Protocolo, Comunicación y Relaciones Públicas. A mi derecha se encuentra el profesor Gerardo Correas, a mi izquierda María Eugenia Enríquez y Josep Solà. Comenzamos con el señor Josep Solà, que es jefe de protocolo del Ayuntamiento de Terrassa y presidente de l'Associació Catalana de Protocol y Relacions Institucionals. Adelante. Hola. Ahora. Buenos días. María Dolores, equipo organizador, Begoña Belda y compañeros de mesa, Gerardo Correas y María Eugenia Enríquez. Compañeras, compañeros, el protocolo y la diplomacia son conceptos distintos, pero no son términos disjuntos, ya que existe una cierta proximidad existencial a modo de complementación que conviene reseñar y remarcar. En general, y para el común de los mortales, se trata de dos sustantivos que resultan lejanos en su uso e incluso en la comprensión de su significado como relativos a un mundo distante, a un nivel inalcanzable y como un encaje de subterfugios para no decir o no hacer nada. La auténtica guerra de los mundos no está en la filmografía de Orson Welles, sino en el abismo que nuestra sociedad abre en nuestro planeta, como realidades irreconciliables e incluso antagónicas de la estratificación irreversible de la ciudadanía por autoexclusión de su responsabilidad. Cada vez con mayor frecuencia constatamos con estupor, a pesar que el acceso a la información haya crecido de forma exponencial, que el desarrollo de la persona como ser humano, social y universal ha crecido siguiendo una progresión, en el mejor de los casos, de forma aritmética, en cuyo caso se produce una divergencia difícilmente superable. En esta situación, el papel del protocolo y de la diplomacia ha de ser y ha de servir para dar cumplimiento a la esencia misma de su definición, que es la de crear puentes de comunicación que propicie la interrelación. En realidad, el protocolo y la diplomacia son instrumentos básicos de los Estados, de las instituciones e incluso de las empresas para la comunicación. Siendo así, la comunicación no puede ser obsoleta, sino que debe actualizarse al momento a través de la permanente autoexigencia y formación para servir al principio primordial de plasmar una imagen, la del poder, y la de trasladar un mensaje, el de los Estados o el de los entes institucionales o empresariales. Pero buceemos en los orígenes de los conceptos y nos encontramos que, según la Real Academia Española de la Lengua, protocolo, del latín protocolum, o anotación efectuada al principio de un documento para darle autenticidad, nos aparece con 4 acepciones distintas. Serie ordenada de escrituras matrices y otros documentos que un notario o escribano autoriza y custodia ciertas formalidades. Acta o cuaderno de actas relativas a un acuerdo, conferencia o congreso diplomático. Regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre. Y el cuarto sería el plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o una actuación médica. De estas acepciones podemos entresacar varios conceptos que sintetizan el protocolo como acuerdo, porque siempre es necesario un diálogo y un pacto. Ceremonial establecido por la ley o la costumbre, lo que implica una finalidad al pasado y una continuidad en el tiempo. Regla, porque se fundamenta y se estructura en normas. Plan escrito, porque no se articula por la improvisación, aunque sí es menester una gran dosis de capacidad de reacción ante las contingencias. Y por último, una documentación en custodia vinculada en origen y o existencia a la diplomacia. Con respecto al término diplomacia, del latín diploma, la Real Academia Española de la Lengua también nos brinda 4 acepciones distintas. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones de unas naciones con otras. Servicio de los Estados en sus relaciones internacionales. Cortesía aparente e interesa, como significado coloquial, y habilidad, sagacidad y disimulo. En estas acepciones deducimos varios conceptos como la representatividad, las naciones y los estados, la cortesía, la habilidad, la sagacidad y el disimulo como objetivo y medios para alcanzarlos, si bien el fin supremo es siempre el conjunto de una colectividad estructurada para la defensa de los intereses antiiguales. Del mismo modo que la definición dada para el protocolo parece lógico que pueda aplicarse a la diplomacia, para el caso inverso conviene efectuar algunas matizaciones, como el hecho que las instituciones a las que sirve el protocolo también son Estado
y la interrelación se da más en forma jerarquizada que entre iguales. Con todo, los medios y las cualidades necesarias son parecidas, sino iguales, aunque los objetivos de la diplomacia son por definición y praxis más ambiciosas y multidisciplinares, tal como definió Alfredo Vega en su análisis sobre las características de la diplomacia actual. La diplomacia día a día tiene que afrontar retos de diversa índole: guerras, desastres naturales, rompimiento institucional, hambrunas, confrontaciones étnicas, nuclearización, etc. De la disuasión a la contención, de la contención a la persuasión, de la persuasión a la prevención y viceversa, de diferentes formas y de distintos colores en diferentes contextos. Pero ahondemos en estas cualidades que nos sirven para establecer la sinonimia entre protocolo y diplomacia, ya que el campo de actuación es a todas luces distinto. En el siglo XV, Bertrand de Rossier, embajador del rey de Francia, sostenía la tesis que todo diplomático debía poseer 26 virtudes, de entre las que René Alberto, en su trabajo Características del diplomático, exigencias morales e intelectuales que debe poseer un diplomático, entresaca 8 para el ejercicio del protocolo con éxito: veracidad, temperancia, probidad, modestia, sobriedad, honestidad, magnificencia y audacia. Tanto el diplomático como el protocolista debe ejercer su profesión con veracidad, que cuanto haga sea transparente, aunque no se diga ni se haga todo. Paciente en la planificación, exacto en la ejecución, sobrio en las maneras y sin ampulosidades estériles, lealtad y honestidad. Culto y formado, aunque en todo momento sea accesible, sin pretensiones ni orgullo, con generosidad y con la autoexigencia necesaria para representar su Estado o su institución. No menos importante ni necesario, la audacia o la intrepidez, pero con mesura, a sabiendas que sus éxitos no le pertenecen, pero sí sus fracasos. El diplomático y el protocolista están para evitar problemas, aproximar posiciones, propiciar el diálogo y aportar soluciones. Cualidades bien distintas a las que la princesa Zerbst, madre de la emperatriz Catalina de Rusia, creía. Para ella, un embajador ideal debía ser un joven guapo y de buen cutis. Harold Nicholson, en el capítulo 5, El diplomático ideal, nos aporta otras cualidades que bien deben poseer y cultivar el diplomático y el protocolista, como precisión, calma, buen carácter, paciencia, lealtad, tacto, hospitalidad, destreza e inteligencia. Rafael Barraza escribió su decálogo del diplomático, que no solo se puede aplicar al protocolista, sino a todo ciudadano responsable en su quehacer, en su vocación y en su profesión. Decálogo es, primero, después de Dios amarás y servirás a tu patria sobre todas las patrias. Segundo, siempre recordarás que todos tus compatriotas son hermanos y que cualquier discriminación social, política o religiosa que entre ellos hagas será indigna de tu carácter del representante de la patria que a todos ampara por igual. Tercero, la consideración que se merece la prensa te obligará a observar respeto a su libre expresión, dignidad para pedir y ofrecer, delicadeza hasta para insinuarte a ella. Cuarto, en la defensa de los intereses nacionales nunca permitirás que un ciego y malentendido de celo patriótico te impida el reconocer los derechos ajenos. Muy al contrario, tendrás siempre presente el sabio apotegma que marca como límite de tus derechos la línea donde comienza el derecho de los demás. Quinto, cuidarás de tu crédito económico absteniéndote de efectuar compromisos que no puedas cumplir. Si tu haber es escaso, renunciarás antes a tus investiduras, pero no permitirás que tu nombre, que es el país que representas, llegue a arrastrarse en forma indecorosa. Sexto, evitarás la ofensa, la violencia, la ironía, el doblez, responderás siempre con altura. Séptimo, te expresarás con energía si se llega al caso, pero nunca en términos que se alejen del comedimiento que presume tu honroso carácter representativo. Octavo, patriotismo, respeto al derecho ajeno, probidad en el manejo de intereses, sinceridad, discreción, compostura, hombría, educación, responsabilidad, nobleza, caballerosidad son virtudes cardinales de culto diplomático. Impregnarse de ellas, cultivarlas, acrecentarlas con amor antes que odio, antes que con intolerancia, con la humana intención de unir y nunca separar, es la misión apostolar de la diplomacia. Noveno, tendrás siempre presente que la preparación que para tu cargo ostentes, así como la educación que demuestres tener, serán siempre un claro reflejo de la cultura de tu patria, de la seriedad del gobierno que te acredita y, finalmente, del grado de honradez y responsabilidad de tu persona al aceptar, con o sin merecimiento, el honor de llevar al exterior la representación de tu país. Y décimo, patriotismo,
respeto al derecho ajeno, probidad en el manejo de intereses, virtudes cardinales de culto diplomático, impregnarse, cultivarlas y acrecentarlas con amor antes que odio, antes que con la intolerancia, es la misión apostolar de la diplomacia. Estamos viviendo unos momentos de cambio, de crisis de valores, de confrontación social y en una encrucijada de destinos. Y en estos momentos, desgraciadamente, se hace más evidente la razón que tenía Winston Churchill cuando afirmaba que el problema de nuestra época es que no se quiere ser útil, sino importante. Un aforismo que no puede aplicarse ni al diplomático ni al protocolista, porque si el resultado de sus acciones no son de utilidad para la sociedad o el país, entonces el diplomático o el protocolista están de más. El Congreso de Viena de 1814 no sirvió únicamente para poner orden en la caída de Napoleón, sino que sentó las bases de la modernidad, aunque ya hubiésemos entrado en la Edad Moderna con la Revolución Francesa. Ese fue un hito destructivo que puso fin al antiguo régimen, pero el acuerdo y el consenso alcanzado en Viena supuso la simiente para la relación entre los Estados. Uno de los artífices más singulares del Congreso fue el príncipe de Metternich, quien pronunció la frase: «Siempre debemos llevar la espada en una mano y el ramo de olivo en la otra, siempre dispuestos a negociar, pero solo hacerlo mientras avanzamos. Olvidémonos de la espada e invoquemos el ramo de olivo para nuestros actos y nuestras aspiraciones. Fijemos nuestra hoja de ruta y nuestro rumbo en el diálogo y la negociación y obliguémonos siempre a avanzar como individuos y como colectividad, como profesionales diplomáticos o protocolistas y, fundamentalmente, como ciudadanos libres de un orden mundial justo y humano». Muchas gracias.